Ya empezamos. Sale. Estamos con la parte del planteamiento. Nos quedamos nada más en la parte de la traducción. Aquí podríamos considerar lo siguiente, porque en algunos problemas, hablando en la parte de una reacción química, lo que podríamos considerar que tenemos como entrada únicamente reactivos. O sea, todas las entradas incluyen la parte de reactivos. Y posiblemente en algunos libros se maneje solo una corriente, pero que sí se lleguen a especificar, los componentes, pero generalmente solo se puede manejar como si fuera una entrada, pero especificando la parte de cuáles son esos componentes. Lo mismo puede suceder con la parte de las salidas. Comúnmente en este tipo de reacciones puede darse nada más como una salida, pero el cual puede denotar cuáles son los componentes de salida. Aquí lo curioso que mencionábamos es que, de acuerdo a la reacción química que tenemos aquí, únicamente tenemos como reactivos ácido clorhídrico, la participación de oxígeno, genera cloro y agua. Pero ¿qué observan en este caso? Asociado a la sesión anterior, sí se maneja como salida y como productos de interés el cloro principalmente y el agua. Pero ¿por qué también hacemos énfasis en que tenemos ácido clorhídrico y oxígeno? Si al inicio estamos mencionando que ellos son reactivos. Aquí viene la parte que ayuda a justificar el por qué también hay salidas en la parte de productos, lo que primero eran reactivos. Y tiene que ver con esto, los grados de el grado de conversión o el porcentaje de conversión. Cuando los reactivos no hacen una conversión al 100%, siempre vamos a tener lo que comúnmente podría ser trazas o residuos, como le quieran llamar, ¿sí? De esos reactivos, como su nombre lo dice, que no llegaron a reaccionar. Entonces, la conversión fue del 90%. Quiere decir que cierta cantidad de los reactivos no se transformaron en productos y por lo tanto hay que denotar como salida. Eso en el punto del grado de conversión con respecto al ácido clorhídrico. Pero también porque sale oxígeno. Porque el oxígeno, en su mayoría, se toma del medio ambiente y se introduce a la parte del reactor. Es evidente que aquí alimentaron mucho oxígeno, tanto que se libera a la salida. A eso se le conoce como exceso de oxígeno, un porcentaje de exceso de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que si se necesitaba el 100% de su participación, tuvo el 130% de su participación, es decir, 30% más de lo que se necesitaba. Y eso es muy común, porque como se toma el oxígeno del medio ambiente, prácticamente se toma el aire como tal. Cuando ustedes ven ahí que hay participación en la reacción, oxígeno, no quiere decir que es el oxígeno puro que conocemos. Es oxígeno que proviene, en este caso, de aire. ¿Sí? Entonces, por ello tenemos la salida de ácido clorhídrico, porque solo una conversión del 90%, y hay una salida también de oxígeno porque se alimentó al reactor con un exceso del 30%. Entonces, eso para que lo vayan considerando, porque en los problemas que se están solicitando, este razonamiento es importante para que ustedes puedan resolverlo, ya sea los ejercicios en clase o el problemario. Bueno, en la parte del planteamiento, pues vamos a denotar la nomenclatura que nos va a ayudar a entender y no estar, ayudar a entender en cuestión de cálculos y demás. En este caso,
Como estamos hablando de balance de materia con reacción química, comúnmente las unidades a trabajar son moles. Es muy raro que se maneje masa, o sea, kilogramos. Aquí lo más conveniente, porque vas a utilizar la parte de estequiometría, es más conveniente trabajar número de moles. Pero, si estamos hablando, y aquí es otro punto importante, lo ideal es que tú trabajes número de moles, porque estás hablando que vas a considerar una reacción química. Si el sistema del que tú estás hablando es un reactor tipo batch, es más lógico que manejes número de moles y punto. O sea, moles que entran, moles que salen. Pero si tú tienes un reactor de flujo semicontinuo o continuo, lo ideal es que tú manejes los números de moles, pero por unidad de tiempo, es decir, un flujo molar. Entonces también ustedes tienen que conocer la diferencia de cuándo puedo utilizar flujo molar o cuándo puedo únicamente expresar número de moles, y con eso es más que suficiente. Cuando se trata de un reactor tipo batch o de un proceso intermitente, se maneja solo el número de moles. Cuando se tiene un reactor semicontinuo o continuo, que específicamente estamos hablando de mezcla perfecta o un PFR, es un flujo molar. Ahí ya denotas moles con respecto al tiempo. Entonces, la nomenclatura a trabajar es esta. Todas son n, todas. Es decir, todos son número de moles. Pero como estamos hablando de un reactor en donde ya tienes flujos, porque incluso aquí lo maneja, la unidad de medida ahí te dice moles sobre segundos, prácticamente te está diciendo que ya estás manejando flujos molares. Entonces lo ideal es que todo esto tú le denotes con un puntito arriba, que hace énfasis que está los números de moles con respecto al tiempo. Ojo con esa diferencia. Es importante manejar la nomenclatura, porque tú puedes tener esto y el número de moles, pero si tú tienes esto, ya es muy diferente, ya no es lo mismo. Esto es número de moles y esto es flujo molar. Es decir, aquí solo trabajas con un reactor tipo batch y aquí puedes manejar un reactor de mezcla perfecta, conocido como CSTR, o de flujo pistón, que es un PFR. Y este es un batch. Entonces también tiene que ver mucho la nomenclatura adecuada. Bueno. Entonces, borramos esto. Repito. Perdón. Ya me equivoqué. Es que hay unas miradas que... Batch, comúnmente es un batch, y esto comúnmente es un CSTR, es decir, un reactor de mezcla perfecta, o un reactor PFR, que es un reactor de flujo pistón. Ya aquí manejamos unidades molares, pero con respecto al tiempo. Y aquí, pues no es necesario. ¿Ya lo anotaron? Bueno, disculpen. Seguimos. Bueno, entonces, aquí vamos a denotar, les digo, con N y un puntito que es flujo molar. Y aquí vamos a poner que este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se leen? Voy a dar nada más el primero para que lo entiendan. N subíndice 1. Este es el flujo molar. No voy a escribir todo porque pues es mucho, pero el primero sí. Flujo molar de ácido clorhídrico, a la entrada
Ojo con todas estas especificaciones porque más que escribir todo es para que ustedes consideren cuando hablamos de una entrada, cuando hablamos de una salida. Ese es el objetivo, hacer énfasis si es una entrada o es una salida. Entonces, flujo molar de ácido clorhídrico a la entrada del reactor. ¿Cuáles son las unidades de medida? Moles sobre segundo de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahora, lo demás, N2. N2 sería entonces flujo molar de oxígeno a la entrada del reactor. Y las unidades serían moles sobre segundo oxígeno. Aquí, N2. Luego, N3. N2. N3. N3 sería flujo molar de ácido clorhídrico a la salida del reactor. Si se dan cuenta, hay dos flujos molares con respecto al ácido clorhídrico, pero uno es a la entrada y otro es a la salida. Aquí estoy observando que en el enunciado no dice cuánto, al menos de algunos de los flujos molares. A ver, nomás déjenme ver si no sé. Ácido clorhídrico. Ojo, a ver, aquí no hay un error, pero igual lo que quiero manejar es la misma nomenclatura que viene en el ejercicio ya resuelto. Voy a borrar aquí. Una disculpa. Y si gustan escribirlo. Ya dijimos que el flujo número 3 es flujo molar de ácido clorhídrico a la salida del reactor. Este es el... ¿Vale? Es el flujo molar de oxígeno a la entrada del reactor. El 3, flujo molar de ácido clorhídrico a la salida del reactor. N4, ¿cómo quedaría? Flujo molar de oxígeno a la salida del reactor. Y flujo número 5. El flujo número 5 es el flujo molar de agua a la salida del reactor. Y por último, N6. Este tiene que ver con el oxígeno, entrada. N3 tiene que ver con ácido clorhídrico, pero a la salida. N4 es del oxígeno, pero a la salida. N5, el del agua, pero a la salida. Y el 6 es del cloro gaseoso, el cloro que es el producto, de hecho el producto principal, a la salida. Y les decía que en el enunciado no viene al menos el valor de uno de los flujos, pero sí existe un valor. El valor que sí existe es de N6. N6 en este caso vale 250 moles sobre segundo de cloro. Eso sí lo conocemos. Y es el único que conocemos. Más allá de los grados de conversión y del porcentaje en exceso. Hasta aquí la nomenclatura, ¿sí estaba entendiendo? O sea, nada más lo que hicimos es tratar de hacer énfasis que a veces tenemos un reactivo que lo vamos a obtener también como producto, principalmente del ácido y del oxígeno. Bueno, de aquí, entonces, les decía que a veces en los diagramas
viene la información tal como los 250 moles sobre segundo de cloro. Ahora, ya en el planteamiento hay que establecer el balance de materia con reacción química. Entonces, ¿cuál es el balance general que aplica para la ley de la conservación de la materia? Que lleva los 5 puntos. ¿Cómo quedaría? Entrada menos salida menos consumo más generación es igual a acumulación. Acumulación. Bueno, aquí tenemos los 5 puntos que se deben de considerar a partir del balance de materia general. Pero sabemos que tenemos reacción química. Eso es lo primero que debemos de considerar, que tenemos reacción química y que el flujo que estamos manejando es estacionario. Es decir, los flujos molares no van a cambiar con respecto al tiempo, van a ser constantes. Entonces, hay que considerar esos dos criterios para saber cuáles de estos puntos podemos llegar a despreciarlos o no poder llegarlos a despreciar. Lo primero en atender va a ser la parte de acumulación. Como es un proceso con flujo estacionario, entonces no existe acumulación en el reactor. Entonces esto vale 0. Asimismo, tenemos la parte de entrada que está con respecto a los reactivos. Entonces sí tenemos entrada. Tenemos salidas. Sí tenemos salidas porque está con respecto a los productos. ¿Tenemos consumo? Sí tenemos consumo y esto está ligado a la participación de los reactivos. O sea, si nos dicen hay consumo y nosotros mencionamos que sí, quiere decir que algo de los reactivos se está consumiendo para dar pauta a la generación de productos. Entonces, si tenemos entrada, si tenemos salida, tenemos reactivos que se está consumiendo y a su vez tenemos producto que se está generando. Esto está ligado a lo que ustedes en su momento debieron de haber visto. Otra vez les voy a poner aquí la gráfica que es muy común, que se maneja en cinética química, donde nuestros reactivos al inicio están en su mayor concentración, al inicio de la reacción, en un tiempo cero, están en su mayor concentración, pero conforme va pasando el tiempo, los reactivos se van consumiendo y adoptan este comportamiento con respecto al tiempo, es decir, van disminuyendo conforme avanza la reacción con respecto al tiempo. Pero también, por otra parte, al inicio de la reacción tenemos los productos. Al inicio es 0, o sea, no hay nada. Pero conforme va pasando la reacción, la concentración de los productos se van incrementando. ¿Sí? Hasta ya tener este tipo de comportamientos. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Si tenemos, como les digo, algo que se está consumiendo, entonces son los reactivos. Si tenemos algo que se está generando, pues en este caso son mis productos. Y todo eso con respecto al tiempo, jóvenes. Hasta ahí vamos, ¿estamos bien? Esto ya lo habíamos platicado en el problema anterior, o sea, también dimos esta breve explicación. Entonces, lo único que pudimos anular, porque el flujo es estacionario, aquí incluso le voy a poner flujo estacionario, pues es la acumulación. Ya que tenemos reacción química, pues no podemos estacionario, no podemos eliminar las variables de consumo y generación. Porque esto, como les digo, está con respecto a los reactivos y esto está con respecto
a la generación de productos. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a hacer un poquito más concreto esta información para poder utilizarlo. Bueno, a ver, creo que esto sí se puede quedar. Y vamos a hacerlo un poquito más concreto para que sea más fácil. Entrada le vamos a poner que es una E, menos salida, una S, menos consumo, más generación, y todo esto es igual a 0. Esta sería la ecuación a trabajar. Es como que el acrónimo nada más ahí. E de entrada, S de salida, C de consumo y G de generación. Entonces vamos a establecer ahora, el primero va a ser establecer un balance de materia con reacción química, de materia, lo voy a poner por primera vez igual todo, balance de materia con reacción química, y pues vamos a proponer, ya que tenemos aquí el ácido clorhídrico. Vamos a empezar con el ácido clorhídrico. Entonces, tenemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también lo tenemos en este caso como reactivo, pero también lo tenemos como producto. Y para la parte de este balance, pues lo que yo quisiera conocer es cuánto, ¿sí?, ácido clorhídrico pues se pudiera estar consumiendo, pero a la vez también consumiendo, me refiero a la entrada, o obteniéndose como producto a la salida. Entonces, balance de materia con reacción química, y vamos a establecer el balance con respecto al ácido clorhídrico. Aquí, ¿qué es lo que nos interesaría saber? Comúnmente se establece el balance para conocer los productos o las salidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tomando en consideración esta ecuación, ¿sí?, no sé, vamos a ponerle 1 o 2, sería 1 o A, por definir nada más, sería trabajarlo y que quede en función de la salida, porque comúnmente es lo que yo espero. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación, jóvenes? Salida es igual a ¿qué? ¿Dónde? ¿Es igual a qué? Entrada menos consumo más generación, ¿verdad? Si agarramos esto que estaba restando, lo pasamos del otro lado sumando, y todo lo demás que no movemos se copia igual. Si la variable que esté moviendo es salida, está restando, pasa sumando, y todo aquello que yo no mueva queda absolutamente igual. Ahora, ¿cómo se entiende? Aquí se entendería de la siguiente manera. Ojo, salida, ¿sí?, te lo voy a leer. Sería flujo molar, ¿sí?, del ácido clorhídrico a la salida del reactor. Entonces, tenemos el flujo molar de salida del ácido clorhídrico, que es igual al flujo molar, ¿sí?, del ácido clorhídrico a la entrada, el flujo molar del ácido clorhídrico que se está consumiendo, y el flujo molar del ácido clorhídrico que se está generando, ¿sí? Así es como se tendría que leer. Todos son flujos molares. Y le continúa, flujo molar a la salida, a la entrada, consumido o generado. Así es como tendría que leerse. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Bueno, la salida, en este caso, para el ácido clorhídrico, si nos vamos aquí, no tenemos. Pero, ¿quién lo denota?
Si estamos hablando de la salida, ¿cuál sería la denotación? N3. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que deben de ubicar el flujo molar que atiende la variable de salida, o la variable de entrada, o la variable del consumo, o la variable de la generación. Eso es muy importante, por eso les preguntaba esta parte. Entonces, esta sería la variable de la salida, ¿verdad? Que en su momento yo voy a trabajar. Porque ya no se va a manejar como salida, tendríamos que manejar ya con respecto a la variable N3. Bueno. Y cuando yo quiero saber cuánto está saliendo, aquí entra la parte de la relación estequiométrica, porque dices, yo necesito, ¿sí?, saber del ácido clorhídrico, pero a la salida. Pero resulta que en mi reacción química yo no lo tengo como producto principal, o no lo tengo como producto. Entonces, voy a manejar una relación estequiométrica. ¿Quién sería mi punto de partida para poder establecer mi relación estequiométrica? Si yo quiero saber cuánto está saliendo de ácido clorhídrico, ¿quién sería mi par de aguas o mi punto de partida? La entrada, pero el 90% de conversión. ¿Alguien más? Aquí está la información. Yo necesito saber cuánto está saliendo de ácido clorhídrico, pero tengo que establecer una base porque, pues, como tal, solo lo tengo a la entrada y lo tengo a la salida, pero no tengo información de nadie. Ni de entrada ni como salida no lo tengo. ¿De quién? Del cloro. Tendría que preguntar cuánto está saliendo de cloro, cuánto tendría que estar saliendo de ácido clorhídrico. Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Repito, yo quiero saber cuánto ácido clorhídrico está saliendo, o sea, cuánto vale esto. ¿Cuánto vale N3? No lo sé. Lo ideal es que yo diga, bueno, tengo que saber cuánto está entrando, pero tampoco lo sé. Entonces, tengo que buscar la información y el único que sé que cuánto está saliendo es el cloro. Entonces, de ahí yo puedo decir, ok, está saliendo 250 de cloro. A partir de ahí, ¿cuánto está saliendo entonces de ácido clorhídrico? Y ahí entra la parte de la relación estequiométrica. Porque de acuerdo a la relación estequiométrica, si yo tengo aquí 4 moles de ácido clorhídrico, se necesitan para formar 2 moles de cloro. Entonces, esa información también va a ser importante. No se duerman. Entonces yo voy a explicar lo siguiente. Como no sé cuánto de ácido clorhídrico está saliendo, entonces yo voy a decir, pues algo de ácido clorhídrico pues está saliendo. ¿Sí? Temprano todavía. A ver, les decía, entonces, yo tengo que conocer cuántos moles de ácido clorhídrico están saliendo. ¿Y quién va a ser mi par de aguas? O mi punto de partida, lo que yo conozco de cloro. Entonces, para conocer cuánto está saliendo de ácido, yo tengo que saber cuánto está saliendo de cloro. Entonces, ya lo copiaron esto, voy a volver a establecer otra relación. Entonces voy a poner lo siguiente. Estaba bien lo demás, nada más que lo voy a borrar para poner otro. Entonces, la relación quedaría así. Cópienlo, por favor. Sería de la siguiente manera. Y ahorita les explico esto.
Igual todo esto ya se subió a la plataforma, pero quiero considerarlo. Híjole, no me sale la L. Ahí está. Arumi sí lo ve hasta allá. ¿Ya? Bueno, entonces, como observan aquí, tenemos la relación estequiométrica que les platicaba arriba, donde nos dice que se consumen 4 moles de ácido clorhídrico para que se produzcan 2 moles de cloro gaseoso. En este caso, si evaluamos esta parte, mol de cloro gaseoso se elimina con mol de cloro gaseoso. Y entonces nos quedaría, esto sería igual a X mol sobre segundo de ácido clorhídrico. Con esto nosotros ya podemos ir viendo cuántos moles de ácido clorhídrico estarían saliendo de la reacción. Bueno, vamos a agarrar nuevamente esta ecuación. Yo quiero saber a la salida. La salida en este caso le vamos a llamar la salida es N3. La entrada, ¿cómo viene denotado? Como N1. Es ácido clorhídrico. ¿Se consume ácido clorhídrico? ¿Sí? ¿Sí se consume? ¿Cuánto va entonces el consumo? Va a depender del grado de conversión que se esté, ¿no? Bueno, ¿cuánto se consume? Pues va a depender de la relación estequiométrica. ¿Se genera ácido clorhídrico? ¿Se está generando en la reacción? ¿Se está generando? No. Lo que está sucediendo, lo que está saliendo de ácido clorhídrico es lo que no reaccionó. Pero no se está produciendo nada de eso. Entonces, si agarramos la parte del balance, quedaría así: N3 es igual, porque en vez de salida ya vamos a manejarlo con la nomenclatura, N3 es igual a la entrada, es decir, N1. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es cambiar la salida por la nomenclatura que se está trabajando. N3 es igual a N1 menos, y ustedes me decían, sí se está consumiendo, pero no se está generando. Entonces quiere decir que menos algo más 0, porque no hay generación. Entonces prácticamente la generación ni siquiera la consideramos porque no se está generando nada. ¿Y cuánto es lo que se está consumiendo? Bueno, lo que se está consumiendo, ¿sí? A ver, aquí hay X mol sobre segundo. ¿Y aquí qué pasó con esto? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Cuánto daría aquí? 2. Pero sería entonces aquí X o 2X. Sería 2X. 2X. Nada más están copiando y no están viendo, ¿verdad? 2X mol sobre segundo de ácido clorhídrico. Y esto es lo que se está consumiendo. ¿Sí? Porque generando no tenemos nada, porque solo está saliendo lo que no se pudo, está saliendo lo que no se pudo consumir.
Entonces, menos esto que acabo de señalar. Entonces, menos 2x mol sobre segundo de ácido clorhídrico. Así es como quedaría la primera ecuación. Y yo con esto yo ya sé cuánto posiblemente estaría saliendo de ácido clorhídrico. Tengo que restar lo que está entrando menos lo que está consumiendo, es lo que me está diciendo. O sea, esto que vemos aquí es la traducción de esto. Aquí esta es la salida, esto es lo que está entrando y todo esto que observan es lo que se está consumiendo. Mande, a ver qué pasó. Balance de materia con reacción química. Ahora hay que hacer el balance de materia, pero con respecto al oxígeno. Nuevamente, todo va a quedar con respecto a la salida. Salida es igual a entrada menos consumo más generación. ¿Sí? Así quedaría el balance. El flujo molar de la salida, ese sería... ¿Qué flujo le corresponde a la salida del oxígeno? ¿Qué flujo es? N4, muy bien, N4. ¿La entrada qué flujo le corresponde? A ver, permíteme. N4, la entrada es N2. ¿Es un reactivo o es un producto de la reacción? Entonces, ¿se consume o se genera? Se consume, entonces el consumo sí se va a considerar, pero la generación no se va a considerar. Es decir, solo nos faltaría determinar cómo se obtiene ese consumo. Y nuevamente voy a partir del que sí conozco. ¿De quién conozco? Del cloro. Entonces voy a proponer otra vez. X moles de cloro. ¿Sí? Perdón, sí. Mol sobre segundo. Y voy a establecer la relación estequiométrica del cloro con el oxígeno. ¿Cómo quedaría, jóvenes? Un mol es 2 mol de cloro. Esto es igual a ¿qué? Multiplico, en este caso sería mol de cloro con mol de cloro. Y me quedaría entonces un medio, que sería 0.5, ¿verdad? 0.5 X mol sobre segundo de oxígeno. Y esto que acabo de expresar matemáticamente son los moles de oxígeno consumido. Entonces, si yo tomo nuevamente esta ecuación, en vez de este sería N4, a ver, ¿cómo sería? N4 igual a N2, ¿sería menos? Sí, porque es consumo, ¿va? Menos, así es, menos 0.5 X mol sobre segundo de oxígeno. Entonces ya tenemos aquí las ecuaciones, por si le quieren llamar, esta sería ecuación B, por si así le quieren llamar ecuación C. Y ahora ya vamos a terminar, ya falta, todavía hay tiempo, eran 20 minutos, todavía falta tantito. Vamos a hacer ahora el balance, ya no voy a anotar todo, no voy a poner el balance de materia con reacción química. Vamos a hacerlo con respecto al cloro. Y nuevamente tomo el balance. Salida es igual. Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. Primero empiezo con salida es igual a entrada menos consumo más generación.
Con respecto al cloro, la salida, ¿cuál es su nomenclatura, jóvenes? La salida del cloro. ¿Mande? La salida del cloro. Sí. N6, ok, N6. La entrada de cloro no hay, entonces es 0. O sea, ya sabemos que esto es 0. Menos consumo de cloro, de acuerdo a la fórmula. Esto es 0. Ya me dijeron porque es un producto. Menos consumo de cloro. Menos consumo de cloro. Lo acabo de decir. ¿El cloro qué viene siendo? Un producto. Pues no se va a consumir, al contrario, se va. Entonces, no tengo entrada de cloro, no tengo consumo de cloro, generación de cloro. Sí, incluso ya tengo el valor. ¿Cuánto vale? Entonces, esto es 0, porque no tengo entrada de cloro, no tengo consumo de cloro, pero sí tengo generación de cloro. Entonces, mi fórmula quedaría N6 igual a 250. Bueno, voy a ponerlo con el mismo color que era rojo. N6 es igual a 250 moles sobre segundo de cloro gaseoso. Entonces, si se dan cuenta, a partir del balance general de salida es igual a entrada menos consumo más generación, solo voy viendo primero desde el punto de vista si es mi reactivo. Si es mi reactivo, sí se consume, más no se genera. Si es mi producto, no se consume, pero sí se genera. Esos son criterios que ustedes deben de considerar. Bueno, ¿de quién nos faltaría? Del agua. Y todavía da tiempo. Entonces, yo creo que con el balance de materia con reacción química, pero ahora asociado a la parte del cloro, y nuevamente tomo salida es igual a entrada menos consumo más generación. ¿Sí? Salida de agua. ¿Cómo lo tenemos denotado la salida de agua? N5. Entrada de agua. No hay, porque es un producto que se está generando. Al menos que el problema diga, hay una corriente de entrada de agua, pues se pone. Entonces, la entrada vale 0. Consumo de agua. No hay. Generación de agua. Sí debería de haber. Que en este caso sería igual a la salida, ¿no? La salida de agua tendría que ser igual al agua generada. Pero, nuevamente, ¿cuánto se está generando? No lo sé. Entonces tengo que tomar nuevamente X moles sobre segundo de cloro gaseoso y establecer la relación estequiométrica del cloro con el agua. ¿Cómo quedaría, jóvenes? 2 moles de agua. 2 moles, así es, 2 moles de agua, 2 moles de cloro. Evalúo y mol de cloro gaseoso se va con mol cloro gaseoso y me queda entonces X, porque 2 entre 2 me da 1, entonces X mol sobre segundo de agua. Y así me quedaría X mol sobre segundo de agua. Esta sería mi ecuación. Bueno, si lo voy a representar acá abajo, perdón, quedaría entonces N, sería N5 es igual a X mol sobre segundo
de agua. Y esta sería mi ecuación. Esta no es una ecuación como tal. Bueno, si quieren ponerle así, no pasa nada. A, B, C, D. Bueno, si quieren ponerle este también no pasa nada. A, B, C, D, entonces si quieren, o sea, no pasa nada. Le podemos poner D y este le podemos poner E. Si se sienten más cómodos así, está bien. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar.